aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, le dijo Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, la palabra de Dios, sobre todo la primera lectura, que es preciosa, del primer libro de Samuel y el Evangelio, nos muestran estos encuentros, estas manifestaciones de Dios que nos va llamando. En el Antiguo Testamento, Dios que llama a Samuel, este joven que era muy jovencito. Samuel es el hijo de Ana. Ana, que había suplicado tanto tener un hijo, y al final Dios le concede un hijo. ¿Y qué hace una vez que ya lo había alimentado? Lo lleva al templo para que lo críen en el templo y se lo devuelve al Señor. Ese hijo es Samuel. Y Samuel termina siendo un profeta re importante. Es el que va a ungir como rey a Saúl y a David. Bueno, este joven era muy jovencito cuando tiene esta manifestación. Entonces, tanto el Antiguo Testamento, esta lectura, como el Nuevo, hacen referencia a las llamadas de Dios y a las respuestas nuestras. Dios ciertamente está llamando, Dios sigue hablando, pero a veces nos cuesta, nos cuesta muchísimo reconocer su voz y más responderle. Nos cuesta mucho escuchar su voz. En el caso de este joven, Samuel, es muy simbólico que pone que estaba durmiendo. En la Biblia, estar durmiendo significa no estar atento a la presencia de Dios, estar disperso, estar desatento a la voz de Dios. Por eso que Samuel es como que estaba en otra, y cada vez que escuchaba su nombre, iba y lo despertaba a Elí. Y Elí le decía: yo no te llamé.
hasta cuando Elí se dio cuenta de que era el Señor y le dijo lo que hemos escuchado recién. Cuando te llame de nuevo, dile, habla Señor. Y así fue. El Señor lo llamó de nuevo y Samuel dijo esa hermosa oración, habla Señor, que tu siervo escucha. Nosotros nos cuesta escuchar a Dios, hasta a veces creemos que Dios no tiene nada que decirme a mí, que tiene que decirle a gente más importante, pero a mí Dios no me tiene que decir nada. Nos cuesta muchísimo escuchar al Señor, pero antes que escucharlo a Dios, nos cuesta la escucha de los demás. Nosotros, cuando queremos ser escuchados, hay veces que tenés que remarla para encontrar a alguien que te escuche de verdad. Porque apenas decís una palabra, el otro empieza a hablar. Y te da 1000 consejos y te da opiniones o empieza a hablar de él, de ella, pero no te escucha. Me acuerdo de un enfermo que he ido a visitar, sobre todo el año pasado, y que me decía algo muy interesante. Cuando me iba contando lo que está viviendo en su enfermedad, que es muy grave, me decía, Padre, si no tiene nada que decir, no me diga nada. Interesante, él quería ser escuchado, porque estaba cansado de tantos amigos y gente que le decían qué tratamiento tenía que hacer, le daban consejos de aquí, de allá, qué tenía que tomar, pero él quería ser escuchado. Eso nos pasa, ahí nomás, por querer hacer el bien, dejamos de percibir y de escuchar el dolor del otro. Para saber escuchar, hay que saber soportar el dolor. En este caso, el dolor de un enfermo, soportarlo. Otro ejemplo que tengo es cuando voy seguido a los velorios a dar un responso. Y me ha tocado que en el mismo día me ha tocado hacer bautismo, responso, casamiento. Y a veces uno no está en la órbita percibiendo lo que el otro está sintiendo. Estuve en un momento feliz como un bautismo y al rato, en una hora, estoy en un velorio. Si no me pongo atento a lo que está sucediendo ahí, no puedo escuchar el dolor de esa familia. Por eso me enseñó un sacerdote que dice, cuando vayas a un velorio, lo primero, contempla al difunto. Y después, contempla a los familiares. No digas nada. Percibí el dolor que hay, la ausencia que hay. Son algunos secretitos que nos enseñan a escuchar, a ponernos en el lugar del otro. Y la gente, más que palabra, necesita eso, tu presencia, tu escucha, que estés ahí. Hoy, a través de las redes sociales, también se da, lamentablemente, poca capacidad de escucha. Sabemos mucho por lo que vamos viendo de las publicaciones de los demás, pero eso que sabemos, eso que escuchamos, que vemos, no me ayuda a veces a ponerme en el lugar de esa persona. Y encima me da letra para hablar de esa persona. Hablar mal. Mirá dónde está, mirá lo que hace, mirá lo que publicó. Nos cuesta mucho escuchar a los demás. Aquel que tiene un problema en serio tiene que remarla para encontrar a alguien que lo escuche de verdad. No que lo llene de consejos, que simplemente lo escuche. Simplemente lo escuche. ¿Cuál es el gran reclamo que hay en las parejas? Mi marido no me escucha. Mi esposa no me escucha. Eso, la atención que le debemos al otro, no está. ¿Por qué nos cuesta escuchar? Porque estamos metidos en mi mundo, en nuestro propio mundo. Entonces no me puedo poner en el lugar del otro. Por las necesidades del trabajo, la presión de rendimiento, por mis necesidades particulares, no me puedo poner en el lugar del otro. No le regalo el tiempo,
no me vacío de mis cosas para percibir lo que el otro está pasando. ¿Por qué hablo tanto de la escucha a los demás? Porque así como nos cuesta escuchar al otro, ¿a quién nos cuesta escuchar? Al Señor. Entonces, cuando el poquito tiempo que le dedicamos a la oración, caemos, figuradamente le digo, con una lista interminable de cosas que Él tiene que escuchar. Él me tiene que escuchar a mí. Y está bueno que el Señor me escuche. Él escucha de verdad. Pero también está bueno lo que nos enseña la palabra de Dios a través de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué lindo si nuestra oración en algún momento llegara a esa oración. Está bueno que pidas, está bueno que ante el Señor vayas con toda tu verdad y todas tus necesidades. Es bien importante eso, pero también hay que dar este pasito que nos enseña hoy la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu servidor escucha. El Señor te habla. Además de escucharte, te habla. Y cuando vos empezás a escuchar a Dios, estás más atento a la presencia de Dios, no solo en su palabra, sino en los acontecimientos y en las personas concretas con las que vivís. Cuando se afina ese oído, esa vista para ver la presencia de Dios y escucharlo, automáticamente empezás a escuchar mejor a los demás. Hay varios hermanos que están viendo la misa desde lugares más bonitos que este, que están en Tafí del Valle, en el Mollar, en Raco, varios lugares hermosos de Tucumán o de otros lados. Qué oportunidad hermosa que tienen, que se han podido tomar unos días para descansar y para contemplar. Porque la gran maestra para escuchar, ¿saben quién es? La naturaleza. Estar. No ir a la naturaleza, porque hay gente que habla de la naturaleza y ¿qué hace ahí? Piensa, 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 piensa y piensa. No para de pensar. No, ir a la naturaleza y percibir el frío, el sol, el calor, todo lo que hay en la naturaleza. La naturaleza es la maestra de la percepción. Por eso que cuando uno se conecta con la naturaleza, automáticamente te conectás con tu centro, que es el Señor. Se abre la capacidad de escucha. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la pregunta que deberíamos responder al final de un encuentro con la palabra o de una misa es esta: que al final salgamos a la calle Mitre y una persona que se encuentre con vos, que te conoce, y te diga: che, cacique, ¿qué te dijo el Señor hoy en la misa? ¿Qué te dijo a vos? Gonzalito, ¿qué te dijo el Señor? Porque parece que Dios habla así general, cosas muy interesantes a veces, pero para todo, pero no me hago cargo, ¿qué me dice a mí? Porque falta la capacidad de escuchar. Señor, ¿qué querés decirme con esta palabra? ¿Qué querés decirme con este canto que hemos escuchado? Con esta persona que me encontré. Deberíamos, después de leer la palabra de Dios, responder a esa sola pregunta: ¿qué me dijo el Señor? No necesariamente para compartírselo a alguien, pero sí para que vos lo tengas claro, que el Señor te habló a vos. Nuestro acercamiento a la palabra de Dios es a veces demasiado intelectual. Solo quiero entender y llegar al que dice, que está bien ese deseo, pero hay que llegar al último pasito. ¿Qué me dice? ¿Qué te dice a vos el Señor? Porque si no te dice nada, es facilísimo. No me voy a hacer cargo de nada. Porque estuvo hablando para los demás, no para mí. Qué lindo si podemos llegar en nuestra oración,
en nuestra vida diaria a ejercitarnos en esto, en la capacidad de escucha. Y si en estos días repetimos una y otra vez, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y después de eso, después de que el Señor se revele con algo, con lo poquito que entendí, tal vez sea eso lo que el Señor me quiere decir. Podamos hacer el otro paso. Aquí es lo que hemos rezado en el Salmo de hoy. 4 veces los dijimos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Una vez que lo escuché, la disponibilidad. Pero claro, no somos giles. Y Dios, cuando se manifiesta y te habla, te va a decir la verdad. Por eso que no somos giles y nos evadimos para escucharlo. Más vale no escucharlo porque nos va a decir ciertas cosas que no nos va a gustar. Por ejemplo, en la palabra de Dios que escuchamos hoy, la palabra de Dios está cortada ahí y no sabemos qué le dijo el Señor a Samuel. ¿Saben qué le dijo el Señor a Samuel después de que Samuel le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha? Una noticia tremenda. Le dijo, Israel va a ser destruido. Elí, tu mentor, va a morir. Sus hijos van a morir, que eran los sacerdotes. Vienen los filisteos y se van a robar el arca de la alianza. Eso es lo que el Señor le dijo. Una noticia tremenda. Cuando vos te acercás al Señor, el Señor te va a decir lo que Él quiere decir, no lo que vos querés escuchar. Bueno, Samuel aceptó esa palabra y él terminó haciendo lo que hemos rezado en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y fue un gran profeta, por más que era muy jovencito, fue un gran profeta que en una religiosidad corrompida de esa época, él brilló y dio un nuevo nacimiento a la vida espiritual. Ese es Samuel. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esta capacidad de escuchar, de salir de nosotros mismos para escuchar a los que están en nuestra casa, de salir de nosotros mismos para escucharlo al Señor y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y que después podamos decirle también, movido por el Espíritu Santo, aunque tengamos miedo y nos tiemblen las piernas, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.